Miércoles 25 de abril, esto es Hecho y Derecho, soy Alejandro Verástegui. Estimados televidentes, el día de hoy lo que vamos es hacer un análisis del arbitraje ad hoc versus el arbitraje institucional. Asimismo vamos a poder conocer cuáles son los nuevos proyectos de ley con respecto a la modificación de los arbitrajes en ad hoc e institucional en el tema de contrataciones del Estado, es decir, en el arbitraje administrativo. Y también hay datos estadísticos interesantes que nuestro amigo Giovanni también ha conseguido para que podamos conocer sobre el arbitraje. Bien, Jenny, bienvenida como siempre. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro. Bien. Giovanni, ¿estamos listos? Sí, claro, siempre. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tenemos hoy día para los televidentes? ¿Hay un regalo? Sí. Ahora estamos sorteando el libro, acá está, de arbitraje. Es lo que estamos sorteando ahora y pues, ahora que en el transcurso del programa vamos a ver si es pregunta, si es captura, cuál es el requisito. Mientras continúa vamos a ver más o menos algo nuevo para que puedan llevarse el premio. Bien, entonces estamos sorteando hoy día el libro de arbitraje de mi autoría, que lo saqué hace ya 2 años, pero que es totalmente vigente porque la ley de arbitraje no se ha modificado, ¿no? Estamos hoy en proyectos que se van a poder analizar. Bien, entonces, hoy día esperamos también que los televidentes participen haciendo preguntas o comentarios, qué opiniones, qué experiencia han tenido con el arbitraje, o de repente no han tenido ninguna experiencia, ¿no? Dicen, oye, pero ¿y dónde es? O sea, ¿cómo se hace un arbitraje? Como mencionábamos también en la propaganda, ¿qué conviene? ¿Un arbitraje ad hoc, un arbitraje institucional? ¿Y en qué consiste en cada uno de ellos? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Bueno, tal como se ha indicado en el programa anterior, el arbitraje es un medio alternativo de solución de conflictos sociales. Es decir, señores, no solo existe el Poder Judicial para administrar justicia. Hay una administración de justicia que pertenece al sector privado y que es propia del arbitraje, ¿no? Ya con el tiempo, el mismo arbitraje, que es más antiguo que el Poder Judicial, ha sido también tomado por el Estado y el Estado ha querido administrarlo. Es así que nace el arbitraje administrativo, que es el arbitraje de contrataciones por el Estado, en donde OCE es el centro de arbitraje principal para poder ver estos casos. Lo que están haciendo ahí es agarrar el arbitraje que era eminentemente privado y lo están pasando hacia el Estado. Lo mismo sucede con Arbitra Perú, el centro de arbitraje del Ministerio de Justicia, que va a ver el tema de arbitraje popular, ¿no? Aquellos arbitrajes que no son de una cuantía muy elevada. También quien administra es el Estado a través del Ministerio de Justicia. Hay otros centros de arbitraje, ¿no? Que está el de la Católica, la Cámara de Comercio de Lima, la del Colegio de Abogados de Lima, la del Colegio de Ingenieros, la Cámara Americana, en fin, un montón de centros de arbitraje que administran los arbitrajes y son denominados pues arbitrajes institucionales. Ahora, a mí lo que me gustaría también comentarles, señores televidentes, es lo que estos últimos días se ha estado comentando bastante a veces en la prensa, también en las redes sociales, con respecto al juicio que perdió el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? El Colegio de Abogados de Lima daba uso de un área que estaba en el 4º piso del Palacio de Justicia. El debate se dio por quién era el propietario de esta área, ¿no? Del 4º piso. El problema está en que el proceso se dio a nivel judicial, pero uno diría, oye, pero ¿quiénes son las contrapartes? ¿Quiénes son las partes en el proceso? Está el Colegio de Abogados de Lima versus el Poder Judicial. Pero si el Poder Judicial está también en el conflicto, ¿cómo podría el Poder Judicial también administrar justicia? ¿No? O sea, es juez y parte. Esta pregunta le hicieron ayer en Justicia TV al doctor Duberlín Rodríguez y la verdad es que dio una respuesta pues lamentable, ¿no? Diciendo, no, pero entonces ¿qué quedaba? ¿Irnos a la Corte de Justicia de Chile? ¿O irnos al planeta Marte? O sea, una respuesta totalmente absurda, no nada técnica ni jurídica. Porque aquí que era lo conveniente era tratar de llevar el caso a un arbitraje, porque en el arbitraje sí tenías un escenario neutro. Claro, los árbitros no tendrían por qué apoyar ni al Colegio de Abogados, ni al Poder Judicial, ni tienen ningún interés por apoyar a estas partes. Claro. En cambio, los jueces del Poder Judicial, lógicamente, ya tienen cierta parcialidad hacia apoyar a la institución a la que trabajan, a la que se deben, que es el Poder Judicial, ¿no? Ahora, algunos ahora dicen, pero no había convenio arbitral. Ya, ¿qué es el convenio arbitral? El convenio arbitral era cuando tú haces un contrato, tú firmas tu contrato y dice cláusula de solución de conflictos. Y en esa parte dice, no, cualquier controversia de este contrato
se solucionará en arbitraje. Ya, ese es el convenio arbitral, que viene a ser la llavecita para entrar al arbitraje. En este caso, lógicamente, no hay convenio arbitral del contrato, porque no había un contrato entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados de Lima. No existía. Pero eso quiere decir de que ya no me puedo ir al arbitraje. Supongamos que Jenny y yo hemos hecho una compra-venta. Jenny me vendió un inmueble, pero no tenemos convenio arbitral. No dijimos que esto se iba a ir al arbitraje. Es más, pusimos Poder Judicial. Pero resulta que cuando se da la controversia, se da el problema, hay personas que dicen que son también dueños del terreno, no me permiten ingresar. En fin, tengo problemas con el área del terreno. O de repente me sale que había una hipoteca que yo no sabía, una deuda de una persona que menciona no, que yo también era propietario. Entonces yo podría acercarme a Jenny, por la amistad que tenemos, y decirle: Jenny, mira lo que ha pasado. Entonces ella también analizaría y decía: oye, no, a mí no me avisaron de esto, voy a también averiguar qué ha pasado. Al final llegamos a un acuerdo y decimos: ¿sabes qué? Mira, yo, de repente Jenny me dice: Alejandro, yo podría reconocerte tanto por la deuda que existe. Y yo diría: pero Jenny, yo en verdad no tenía por qué asumir nada, porque yo pensé que estaba limpio, ¿no? Yo confié en ese momento en tu palabra. Y ella mira: sí, pero entiende de que ya no, el dinero yo ya lo gasté e invertí en otra cosa. Entonces, por la amistad que tenemos, diríamos: oye, si nos vamos al Poder Judicial, nos vamos a demorar años y no vamos a tener solución y vamos a desgastar nuestra relación de amistad por todo el tiempo que va a pasar. Además que nosotros tenemos, supongamos, otros negocios que hacer. Entonces no queremos dañar esa relación que tenemos. Y decimos: ¿por qué no lo llevamos a conciliación como medio alternativo? Ok, vamos a la conciliación, pero igual no llegamos a un acuerdo, porque recuerden, señores televidentes, que en la conciliación quien decide son las partes. Al no haber acuerdo entre nosotros, necesitamos a ese tercero que solucione. Y ese tercero, en este caso, podría ser un árbitro, porque como dijimos, nos impulsó irnos a un medio alternativo de solución de conflictos, el que el Poder Judicial se demore mucho al solucionar el conflicto. Entonces dijimos: ya, la conciliación no funcionó, vámonos al arbitraje. En ese momento, gracias al trato directo que tenemos nosotros, a las técnicas de negociación que pueden existir para que puedan ambas partes llegar a un buen acuerdo, gracias al diálogo, es que podemos decir: oye, entonces vámonos al arbitraje. No había convenio arbitral, no existía convenio en el contrato, pero gracias a la manifestación de voluntad de ambas partes hemos podido ingresar al arbitraje, ¿no? Ya. Eso no existió en el caso del Colegio de Abogados de Lima contra el Poder Judicial. No sé qué sucedió, un choque de egos, yo te voy a ganar, que yo tengo mejores abogados. No sé qué sucedió, pero se permitió que el caso se quede en el Poder Judicial y la consecuencia fue pues lamentable. Ayer ya desalojaron al Colegio de Abogados de Lima. Un escenario triste. Como dicen, ¿no? Cuchillito de palo en casa de herrero. ¿No? O sea, se supone que tú tendrías de manejar las mejores alternativas, saber negociar adecuadamente, pero eso nos demuestra algo que ya hemos también venido diciendo en el programa. Lamentablemente los abogados en nuestro país no tienen formación en medios alternativos de solución de conflictos. No tienen formación en negociación, en llegar a buenos acuerdos. El mejor abogado para nuestro país es el conflictivo, sí. Es el que busca pelea, el que bronca, el que más grita, el que opaca a los otros. Y no es así, ¿por qué? Porque no precisamente esa persona va a ganar. Esa persona al final se queda sola, se queda con su ego y ya vemos los resultados pues, que son totalmente negativos, ¿no? Entonces, eso para poder aclarar un poco con un ejemplo práctico que está en el día de hoy, que nos demuestra que el arbitraje sí sirve, que es interesante tenerlo, ¿no? Y recordarle pues al doctor Duberly que no solo existe el Poder Judicial. Entendemos que él ha trabajado casi toda su vida para el Estado, para el Poder Judicial, pero no, pues, o sea, hay una parte privada, hay arbitrajes, hay conciliaciones, ¿no? Está la negociación, el trato directo, hay técnicas inclusive para negociación y todo lo que se pueda dar sobre lo mismo. Bien, entonces vámonos al tema de hoy: arbitraje ad hoc versus arbitraje institucional, ¿no? Creo que Giovanni tenés unos datos interesantes para poder analizarlos. Sí, claro. Del libro de Contraloría General de la República, en el caso del arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. Tenemos unas cifras aquí. Yeah. El 73% de 1.732 laudos fueron ad hoc y 1.052 institucional, el 67%. Estos datos vienen de la Contraloría.
Esos son los datos que tengo Claro. ahora. Ahora, los datos que sacó la Contraloría resultan interesantes porque son los que hacían el análisis de dónde hay dónde es que pierde más el Estado, en el arbitraje ad hoc o en el arbitraje institucional, ¿no? Para poder entrar ya al tema de si hay corrupción o no hay corrupción en el arbitraje, tenemos que dejar en claro, ¿no? A ver, el arbitraje institucional es aquel arbitraje donde quien administra es un centro de arbitraje, ¿no? Es un ente, una asociación, una sociedad, como se haya fundado, que ha creado el centro de arbitraje y ellos administran todo el arbitraje. Toda la documentación que ingrese a este proceso arbitral ingresará a las oficinas de este centro de arbitraje y ellos son los que comunican a los árbitros que han sido designados por las partes, pero cuando las partes no se ponen de acuerdo, el centro de arbitraje designará al árbitro de su registro de árbitros. Es un arbitraje institucional. En cambio, en el arbitraje ad hoc, el arbitraje es totalmente privado. Es este arbitraje que existió ya históricamente, ¿no? Es más, cuando se dio el Estado moderno y cuando el rey se apoderó ya de toda la administración de justicia y nombró a sus representantes que estaban en los poblados más lejanos de su reinado, en ese momento uno diría, oye, ¿y el arbitraje dónde se quedó? ¿El arbitraje existía o no existía? Sí existía. Pero lo mantuvieron ¿quiénes? El sector comercial, los comerciantes que manejan sus propias leyes comerciales, no en el sentido de ley jurídica, sino en el sentido de que saben la técnica del comercio, saben cómo es que el dinero, cuándo se incrementa, cuándo baja, no son esa parte pragmática de la economía, digamos, que maneja el comerciante. El comerciante prefería que sus controversias las vea otro comerciante que tiene la experiencia, que tiene los años en esta técnica y no un juez, porque el juez no sabía nada del tema. Entonces el comerciante, cuando iba a que administren justicia para él, el juez no les entendía y resolvía cualquier cosa. En cambio, el comerciante más antiguo, el veterano o el líder en el lugar, resolvía adecuadamente porque conocía la realidad de la situación. Entonces ahí se mantuvo el arbitraje, era un arbitraje totalmente privado y que estuvo vigente. Y hoy en día este arbitraje se mantiene porque es el arbitraje ad hoc, en donde las partes, supongamos que nosotros dos, Jenny, tenemos una controversia, ¿no? Y no hemos puesto que sea administrado por ningún centro de arbitraje, hemos puesto que es un arbitraje ad hoc, ¿no? Es decir, es un arbitraje evidentemente privado. ¿Y cómo se iniciaría? En ese caso, supongamos que Jenny es la interesada en demandar, tú me mandarías una carta notarial o un documento o una carta simple en la cual me pones, Alejandro, deseo iniciar el arbitraje y designo como mi árbitro a tal persona. Entonces yo te contestaría, ok Jenny, está bien, iniciamos el arbitraje y yo designo como árbitro a Giovanni Ferentini, ¿no? Entonces Giovanni se tendrá que reunir con tu árbitro, se reunirán y podrán designar al presidente del tribunal arbitral y ellos tres van a designar a su secretario arbitral, que podrá pertenecer al estudio de alguno de ellos, una persona de confianza, alguien que maneje el arbitraje, y entonces por fin se armará el tribunal arbitral. Y ellos ya nos pasarán la voz a los dos, nos dirán, doctora Jenny, doctor Alejandro, ya pueden presentarse el día tal que vamos a llevar a cabo la instalación del tribunal arbitral. Y el tribunal, ya el arbitraje corre. Es un arbitraje totalmente privado, solo los árbitros van a administrar todo el proceso. Cada documento que ingrese va a ingresar a través del secretario arbitral y de la dirección que hayan puesto en el acta de instalación. Ya, esas son las dos diferencias, digamos, en el terreno técnico para que podamos entender cuándo es un arbitraje administrativo y cuándo es un arbitraje ad hoc. Ahora, en el tema últimamente se habla también de proyectos de ley, ¿no? De modificación de qué arbitraje se conviene. Justamente Jenny ha averiguado, investigado más sobre el tema del proyecto de ley que se tiene en el Congreso, en el cual quieren eliminar el arbitraje ad hoc en los temas de contrataciones del Estado, ¿no? Para poder entender de qué estamos hablando, el arbitraje puede ser un arbitraje laboral, cuando se toca temas de materia laboral o temas que vienen de la negociación colectiva. El arbitraje también puede ser un arbitraje civil y comercial, un arbitraje comercial cuando tocamos temas eminentemente del derecho civil. El arbitraje puede ser también un arbitraje de inversión, cuando deviene del convenio que se firmó los estados en el convenio de Nueva York, en el cual un gran financista del extranjero invirtió en una mega obra en Perú y no está de acuerdo con cómo el Estado lo está tratando, no se están cumpliendo las partes del contrato, entonces puede demandar este arbitraje de inversión. Pero también existe el arbitraje administrativo, que es el arbitraje de contrataciones del Estado, que es administrado
principalmente por OCE, pero que también puede ser llevado al arbitraje ad hoc, es decir, eminentemente privado. Pero luego ya se dio lo que nosotros conocimos en el escenario del arbitraje de Orellana, los arbitrajes de Odebrecht, que son los casos pues, que han manchado el arbitraje, ¿no? Y que nos han hecho reflexionar si el arbitraje está bien o está mal. Y muchos dijeron, lo que pasa es que el arbitraje ad hoc permite el que haya corrupción, es el donde el Estado ha perdido más, tal como Giovanni nos ha dado la estadística, ¿no? La Contraloría General de la República indica de que más casos ha perdido el Estado en el arbitraje ad hoc. Sí, y por eso es que han salido unos proyectos de ley. ¿Qué proyectos existen, Jenny? Claro, en definitiva, creo que la base de estos proyectos que el Congreso ha elaborado han sido exactamente estos dos casos puntuales que has mencionado, Alejandro, el caso de Orellana y el caso de Odebrecht, ¿no? Entonces, como que han habido varias instituciones del Estado en las cuales se le han pedido las opiniones y han opinado de manera favorable ante la aprobación de este proyecto, porque en un cuadro estadístico ellos hacen relevancia a la pérdida que ha tenido el Estado cuando se ha llevado a cabo este tipo de arbitrajes ad hoc, como ha sido de una manera privada, como que siempre el 70% de estos arbitrajes han terminado con pérdida, o sea, desfavorables para el Estado. Entonces, en un inicio han habido lo que son proyectos en los que se han modificado artículos de la ley del arbitraje. Dentro de ellas, la primera fue una modificación que hubo a la capacidad del árbitro. Luego de ellos estaba también con respecto al nombramiento de los árbitros, en donde se habla de un registro, de una nómina de árbitros, en la cual tendrían que estar incluidos. Entonces, estas modificaciones como que tanto no han sido no han marcado tanta percusión en el aspecto del tema de arbitraje, pero la modificación en sí de poder eliminar lo que es el arbitraje ad hoc sí ha tenido varias opiniones no tan favorables, porque hay expertos, como tú dices, hay abogados que desconocen el tema de las negociaciones, se conocen estos medios alternativos y de repente todo lo ven que lo puede resolucionar lo que es en el Poder Judicial, y no es así, porque entendemos nosotros como abogados, los litigantes, que el Poder Judicial tiene una carga laboral pero extensa. Entonces, si nosotros optamos por un medio alternativo en el cual es un tercero neutro o imparcial que nos va a poder ayudar a conllevar una solución de conflicto, entonces, ¿por qué no acudir a ellos? ¿Por qué no acudirnos? Entonces, como que también, si bien es cierto, nos falta ese tipo de orientación o ese tipo de actualización, entonces como que los abogados no podemos ser tan cerrados y encasillarnos que la única manera de resolver un conflicto es el Poder Judicial. Entonces, este proyecto ha tenido lo que es gran repercusión en el área de abogados. Por ejemplo, el abogado Fernando Capuñay, que es socio de Capuñay y si es abogados, él qué cosa es lo que refiere en manifestación a este proyecto de ley. Dice que en lugar de mejorarla, pueden estar perjudicándola. Manifiesta que el arbitraje institucional tienen lógicas procesales un poco distintas, pero si bien es cierto, el arbitraje para él es un traje hecho a la medida. Entonces, como que él tiene una posición un tanto bien marcada, defiende lo que es el tema del arbitraje. Igual también tenemos la posición del expresidente del Congreso, Antero Flores Arauz, en las cuales dicen, si las partes quieren decidir, como les venga en gana el nombramiento de árbitros, tienen el camino abierto para los arbitrajes ad hoc. Entonces, como que no podemos encasillarnos, no podemos encerrar y decir no. Entonces, la única manera de poder eliminar lo que es esta corrupción, entonces eliminamos el arbitraje ad hoc. Entonces, a mi parecer, tampoco no hay que tomar esas medidas tan radicales, porque honestamente perjudican a la solución de estos medios alternativos, ¿no? Entonces, como que en el diario Gestión también inclusive recoge las declaraciones del secretario general del Centro Internacional de Arbitraje y hace lo que es una opinión bien clara y certera, porque dice que la nueva regulación puede ir en contra de la presencia de instituciones de arbitrajes internacionales de prestigio en el Perú. Entonces también tenemos que ver qué tipo de consecuencias va a traer si es que por A o B se llega a aprobar este proyecto de ley. Ahora, Jenny, lo que también muchos ha estado hablando sobre estos proyectos es que
A ver, antes también hemos dicho esto, ¿no? De que hay un derecho que es y uno que debe ser. Lo que estamos viendo en este proyecto de ley es, o sea, no seamos inocentes, no seamos tan incautos. El Congreso maneja temas eminentemente políticos, con intereses de partes. ¿Quién se beneficia si eliminamos el arbitraje ad hoc? Lógicamente, los centros de arbitraje. Entonces, al desaparecer yo el arbitraje ad hoc, que era totalmente privado, que solo lo ven los árbitros de manera directa, le estaría pasando todos los casos de contrataciones del Estado a los centros de arbitraje. Solo a ellos. Enriquecería el fondo económico de estos centros de arbitraje. Y lógicamente muchos dicen, es que justamente muchos dueños de estos centros de arbitraje son pues amigos de los que están promulgando esta ley. Lógicamente, enriquejo el bolsillo de ellos. Porque el debate era, bueno, la justificación de ellos es, si hago esto de eliminar el arbitraje ad hoc, tengo menos corrupción en el arbitraje. Pero ¿qué tan cierto es esto? No hay un dato certero, un método científico que me asegure de que esto sea verdad, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Es lo que yo digo, lamentablemente en la carrera del derecho existe mucho charlatán, existe mucho chamán jurídico, digamos. ¿Qué hacen estos chamanes jurídicos? Te dicen, pues hay corrupción, hay que eliminar, ¿no? Pero no te dan los detalles argumentativos reales y concretos que te demuestren que eliminando el arbitraje ad hoc desaparece la corrupción. No existe eso. ¿Y por qué es que no existe? Justamente, Giovanni, cuando nos diste los datos estadísticos de que perdió el Estado, si podías repetirnos esta parte de lo que llegó la conclusión de la Contraloría General de la República. ¿Las cifras? Claro. ¿Los porcentajes? Claro, los porcentajes desfavorables, aquí hablamos de un total de laudos de 1.732, fueron desfavorables el 73% y el institucional 67% de 1.052. Mira, tanto en el institucional como en el ad hoc, el Estado casi siempre pierde. ¿Ya? Ahora, en el ad hoc pierde más, pero lógicamente ahí sale la pregunta, ya. Estamos teniendo un dato estadístico que lo único que me está demostrando es que el Estado pierde. Pero todavía no sabemos por qué pierde, ¿no? No hay un dato estadístico que me diga, por ejemplo, si de estos expedientes que perdió el Estado, el árbitro resolvió adecuadamente o el árbitro se vendió a las partes. No sabemos, no está en el dato estadístico. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros afirmar que ahí hay corrupción? No podríamos afirmarlo porque no tenemos el dato real de que esto haya sucedido, porque no se han analizado esos expedientes y poder saber si era responsabilidad o no del árbitro el que se haya resuelto de una manera a favor o en contra del Estado. Eso no está. Lo que sí se ha hecho es un análisis, por ejemplo, con los casos de Odebrecht. En los casos de Odebrecht sí han analizado por qué perdió el Estado en muchos de estos casos. Y perdió porque el Estado comete errores a la hora de sacar las bases de los concursos. Las bases están mal redactadas, colocan requisitos que no se van a cumplir, o el Estado no ha cumplido con los plazos en los contratos y lógicamente pierde. Entonces, ¿cómo culpar al árbitro si el Estado comete errores? No porque precisamente pierda más el Estado quiere decir que haya más corrupción, sino que estaríamos diciendo que en el sistema interamericano de derechos humanos, donde el Perú pierde casi todo, hay corrupción, ¿no? O sea, no hay una conexión lógica entre que estés perdiendo y que haya corrupción. Tendrías que demostrarlo para poder darte cuenta si eso es verdad. Entonces, en realidad, el argumento que utilizan los que quieren aplicar esta ley para eliminar el arbitraje ad hoc es un argumento bastante falaz, ¿no? Es un argumento que ellos arman para poder defender intereses económicos. Sí, efectivamente, Alejandro, como lo que tú dices es bien cierto, porque dentro de este proyecto sí hay como que hay un mensaje oculto, ¿no? Porque ellos en la parte última de sus análisis de costo-beneficio, ¿qué hacen hincapié? Hacen hincapié que solamente debe de existir lo que son instituciones arbitrales. Dicen, ¿no?, que con estas instituciones arbitrales, ¿qué van a permitir? Van a permitir un control más efectivo del procesamiento del arbitraje.
que permiten mayor predictibilidad. ¿De qué? Del resultado final. Entonces, en donde dicen que se va a disminuir sustancialmente lo que son las probabilidades de corrupción o concertación de intereses. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque si hablamos de corrupción, tenemos que ver también que nada o nadie nos va a garantizar que en estas instituciones arbitrales también vayan a ocurrir ello, ¿no? Entonces como que se va a centralizar todo en esas instituciones en donde ellos van a poder llevar todos esos procesos. Entonces como que también después más adelante van a entrar en tela de juicio, también van a poner en tela de juicio los laudos que emitan esas instituciones. Entonces, ¿en qué estamos? Existen proyectos que realmente que tienen un mensaje oculto, como bien lo has dicho. Creo que hay intereses económicos en si es que se llega a aprobar ese proyecto de ley. Sí, porque justamente como mencionábamos, ¿no, señores televidentes? La idea de nosotros en nuestro programa siempre ha sido el que abramos los ojos, o sea, no ser solo corderos del grupo. Giovanni está enseñando cómo abrir los ojos. La idea es no ser corderos de grupos, a darnos cuenta qué es lo que está sucediendo realmente, cuáles son los intereses internos que pueden existir. Hay grupos de poder que se pueden sentir incómodos, se pueden sentir molestos, oye, ¿qué estás hablando? ¿No? O te pueden acusar hasta de rojo, porque dices, porque estás en contra del sistema, pero no precisamente. En mi caso yo me declaro que soy más de derecha, digamos así, que de izquierda, ¿no? Pero no va por ahí, o sea, es un tema distinto, es un tema de que tenemos que tener criterio para todas las cosas que se van a dar y análisis que podemos tener. Y efectivamente este proyecto de ley para poder eliminar el arbitraje ad hoc es un proyecto pues hecho para amigos de los que están moviendo esto en el Congreso, no tiene otro fin. A ver, Giovanni, creo que tenemos preguntas en las redes o hay un comentario. Hasta ahora vacío. No hay comentarios aún, pero aprovecho en recordarles que vamos a sortear este libro. Aquí está el libro de arbitraje. Y pues en esta ocasión se me ha ocurrido a ver que lo que podrían hacer es decir cuál fue el tema, o mejor dicho ya, cuáles fueron los obsequios de hace 2 semanas. 2 semanas atrás, cuáles fueron los premios que hemos dado a los televidentes. Y el primero que diga cuáles fueron los regalos que brindamos esa vez, en esa ocasión, se va a llevar el libro, el premio de hoy, el libro de arbitraje. Ya, está un poco complicado, pero si es que nadie llega, ya le bajas un poco el nivel de dificultad, ¿no? ¿Ya? Acá, Alejandro, acabo de ver aquí una pregunta. ¿Se había? A ver. Sí, acá hay una. A ver, Fernando A. Rosas. Buenos días. Para ser árbitro es necesario ser abogado. Creo que de eso estábamos hablando también hace poco. ¿Y con cuántos años de colegiado? Pregunto eso porque muchos institutos, hasta universidades, dan certificación. Dicen no es necesario. Aquí está. ¿Sí? Este es. Bueno, básicamente esa es la pregunta. ¿Okay? A ver, yo encuentro, de Fernando Rosas, ¿no? Dice, buenos días, para ser árbitro es necesario ser abogado. La respuesta es, no es necesario ser abogado, tal como está la ley actual, la ley de arbitraje, la 17.1, menciona de que puede ser un abogado o puede ser un no abogado, así que no hay problema ahí. Dice, ¿con cuántos años de colegiado? No está bien. Tampoco hay un requisito de cuántos años de colegiado. Es más, no es necesario ni siquiera que el árbitro esté hábil en el colegio de abogados para poder arbitrar. No es necesario la habilitación. No es una condición, ¿no? No es un requisito. Porque no está ejerciendo como abogado, lo que se menciona, está ejerciendo como árbitro. Podría haber cierto debate ahí, porque uno diría, oye, pero si es árbitro es porque tiene formación de abogado. Claro. Pero otros dirían, ya, pero ¿y el árbitro no abogado, por ejemplo? ¿No? Entonces queda el debate. Pero no, efectivamente, no se requiere ser abogado para ser árbitro. No se requiere estar colegiado ni hábil tampoco para ser árbitro. Dice, pregunto eso porque muchos institutos, hasta las universidades, dan esta certificación. Dicen, no es necesario ser abogado, hasta con secundaria puede ser árbitro. ¿Es eso verdad? ¿O es una estafa? Gracias. ¿Y dónde dictan estos cursos para ejercer como árbitro? Gracias, Fernando. La verdad que tu pregunta es muy interesante y puede ayudar a varias personas, ¿no?, que tienen estas dudas. Entonces estamos dejando en claro, señores televidentes, que no es necesario ser abogado para ser árbitro. No es necesario estar colegiado ni hábil para ser árbitro. Los institutos o universidades que están ofreciendo, que tienen la certificación, ¿para qué te sirve eso? O sea, ¿qué ventaja de más tienes si estudias en un curso de arbitraje que está certificado por una universidad? Es que puedes
luego inscribirte a la nómina, al registro de árbitros que tiene, por ejemplo, Arbitra Perú, del Ministerio de Justicia, en la cual uno de los requisitos es que hayas llevado un curso de arbitraje reconocido por una universidad o un colegio profesional. No instituto, no hablamos de institutos, hablamos de colegio profesional y universidades. O sea, un instituto puede hacer un curso de arbitraje, pero va a tener mayor valor si tiene certificación también por un colegio profesional, cualquiera a nivel nacional, o también por una universidad, también cualquiera a nivel nacional. No hay ahí que estemos dándole un favoritismo a alguno de ellos, ¿ya? Entonces esa es la diferencia. Alejandro, como que también lo único que deberíamos de hacer hincapié es que para poder ser árbitro lo que no tienen que ser es no tienen que haber recibido una condena penal firme por delito doloso. Creo que esa es la única salvedad en la cual no podría ser árbitro, ¿no? Entonces hay que... Ahora, nos dicen, ¿dónde dictan los cursos? Bueno, hay diferentes centros de arbitraje que hacen sus propios cursos. La Católica saca sus propios cursos de formación de árbitros, la Cámara de Comercio de Lima, aunque la Cámara lo está haciendo muy poco, casi nada. APEC está haciendo sus cursos también de arbitraje. El Colegio de Abogados también a veces saca algunos cursos que son para el arbitraje. En el caso de ellos sí tendrías que saber si están reconocidos por su centro de arbitraje, porque si lo hace la dirección académica, no precisamente es un requisito para que seas parte del centro de arbitraje del Colegio de Abogados de Lima. El Estatuto del Colegio de Abogados de Lima indica que tiene que ser un curso elaborado por ellos o demostrar experiencia arbitral. Lo que sí es interesante es que en el caso de OCE, por ejemplo, no son abogados todos los árbitros, muchos de ellos son ingenieros civiles. Pero ojo que este árbitro, cuando es presidente del Tribunal Arbitral, sí tiene que ser abogado sí o sí. Ahí sí es obligatorio ser abogado para ser presidente del Tribunal Arbitral en casos de arbitrajes de contrataciones con el Estado. Para un arbitraje civil y comercial puede ser un abogado o un no abogado. Pero, como decimos, pero vamos a la realidad. Si es que yo tengo a alguien que solo acabó el colegio a nivel secundaria, como me mencionas, y no conoce arbitraje, no lo vas a poner de árbitro porque te vas a exponer a tener un laudo, que viene a ser la sentencia en el arbitraje. Vas a tener un laudo que de repente no está bien fundamentado, o un proceso arbitral que no se ha llevado adecuadamente, y al final vas a viciar tu proceso y tu dinero lo vas a derrochar y nadie te lo va a devolver, ¿no? Entonces, no es que el arbitraje se empeore por un abogado o un no abogado. El arbitraje no funciona si tienes a actores que no conocen de arbitraje. Ese es el tema. Puede ser un no abogado, pero de repente conoce bastante de arbitraje. De repente es un fanático del arbitraje y te lee libros hasta de otros países del tema de arbitraje. Este podría arbitrar porque conoce todo el proceso. Pero si lleva un arbitraje de derecho, va a necesitar armar argumentos jurídicos. Y siendo un no abogado no lo va a poder hacer, va a tener problemas. Tendrá que contratar un abogado, asesorarse, porque el arbitraje de derecho sí obliga a tener argumentos jurídicos. En cambio, un arbitraje de conciencia solo es según el leal saber y entender del árbitro. O sea, ahí va a tener que él argumentar según lo que él cree justo, lo más correcto. Ahí sería mucho más fácil un no abogado. ¿Ya? Entonces, un arbitraje de derecho y un arbitraje de conciencia, en los dos puede haber un abogado o un no abogado, pero la forma de argumentar es lo que va a distinguirlos. En todo caso, lo que se recomienda es de que si vas a designar un árbitro, pues que sea una persona que sí conoce de arbitraje. Si no, vas a viciar tu proceso y te vas a lamentar de haber derrochado el dinero y el tiempo, ¿ya? Justamente, es algo interesante, ¿no? Jenny, yo te cuento que cuando estaba en el centro de arbitraje del Colegio de Abogados de Lima, estaban 3 casos de este grupo Orellana. Habían 3 casos. Entonces uno diría, oye, pero no que el arbitraje corrupto es el arbitraje ad hoc. No siempre. Porque el del Colegio de Abogados es un arbitraje institucional, pero estaba corrompido. Habían 3 procesos arbitrales del grupo Orellana, ¿no? Entonces, hay arbitrajes institucionales que están mal llevados, que carecen de ética en cómo se han conformado esos tribunales arbitrales, que lógicamente tienen que ser corregidos. Y esos casos en sí, como te digo, me hicieron pensar, oye, el arbitraje ad hoc
no precisamente es el equivocado. O sea, hay arbitrajes institucionales que están también corrompidos, cuando no está bien estructurado estos centros de arbitraje, ¿no? Luego ya pasó un tiempo, se tuvo que rearmar este centro de arbitraje para poder corregirlos, ¿no? Y justamente Orellana no era pues alguien nuevo en el colegio de abogados, él había sido ya directivo inclusive del colegio de abogados, ¿no? Si con los arbitrajes hacía lo que él quería, no sabemos cómo habrá manejado el colegio de abogados de Lima en ese periodo, cuando el doctor Marcos Ibaceta estaba de decano. Mira. ¿No? El doctor Marcos Ibaceta percibió que había algo incorrecto y lo acabó retirando. Y a quien lo paraban viendo, lo que mencionan los abogados del colegio, es que cuando estaba Orellana en el colegio, quien paraba y metía también era Benedicto Jiménez, ¿no? Y que justamente también estaba preso por los temas de Orellana, ¿no? Entonces, yo voy a que no precisamente el problema del arbitraje es una norma inadecuada, una norma incorrecta. Son los actores el problema. Es cierto. Es más, podemos hacer, ya, eliminemos al arbitraje ad hoc, nos vamos a un mundo imaginario que lo eliminamos. Se fue el ad hoc, ganaron los amiguitos de los negocios en un centro de arbitraje y solo ellos pueden llevar los arbitrajes. ¿Acaso con eso desaparecerá la corrupción? No, en definitiva no. La corrupción existió en la humanidad siglos de siglos de siglos. Entonces vamos a ir eliminando en todas Grecia, las en Roma, en las diferentes instituciones. No quiero decir que con eso, entonces hay que conformarnos, que siempre exista. No, hay que controlarla, hay que estar verificando. Pero es que muchas veces no es problema de una norma, no es problema de una herramienta, porque estas son herramientas. Claro, ¿No? Es problema del actor jurídico, es problema de este árbitro que ya era corrupto, que no tenía una forma adecuada de hacer las cosas. Ese es el problema. Y en los casos justamente de Orellana, que estaban en el Colegio de Abogados de Lima, en el centro de arbitraje, lo que yo pude darme cuenta es de quién era la parte que perdía. La parte que perdía era porque el grupo de Orellana era muy abusivo, o compraban también a la contraparte. ¿Era por eso? No. ¿Sabes por qué era Jenny que perdía la contraparte? Porque no conocían de arbitraje. Los abogados de la contraparte venían y me decían en privado: doctor Verástegui, mire, el ex secretario general era un corrupto, que ha hecho esto, ha hecho lo otro, y me mencionaban que efectivamente ellos no conocían de arbitraje, entonces iban hacia él y le decían: doctor, no conozco árbitros, usted me puede recomendar a alguien. Y esta persona que ya estaba pues parcializada le recomendaba a alguien que no era conveniente, ¿no? O venían y me decían: doctor Verástegui, hay un problema, la verdad es que yo le voy a ser muy sincero a usted, pero no se lo diga a mi cliente. Sí, dime. Doctor, yo no sé nada de arbitraje, me decía. Claro. Entonces yo decía: oye, con estos abogados que llevan un caso arbitral sin conocer arbitraje, es fácil que la contraparte abuse de ellos, ¿no? Por eso es que también se caen los arbitrajes, no porque era ad hoc, no porque era institucional, sino porque los actores jurídicos no saben de arbitraje, ¿ya? Y muy aparte también por esos actores jurídicos que, sabiéndolo, se hacen a los que no saben, porque también ya recibieron algo por bajo la mesa, ¿no? Entonces, el escenario es mucho más grande de lo que se está pintando para poder hacer ver, ¿no?, el arbitraje y todo esto fácil. O también están los clásicos abogados que están acostumbrados al sistema judicial del Estado y quieren pasar toda la experiencia que tiene el Estado al arbitraje. Y hasta los términos jurídicos que utilizan son propios del Estado y no tienen nada que ver en el arbitraje, pero quieren hacer. Presentan sus escritos tipo Poder Judicial y todo esto, que entorpecen sí al arbitraje. Ahora, lo que podría ser interesante es también, ¿pero qué arbitraje me conviene? ¿Un arbitraje ad hoc? ¿Un arbitraje institucional? ¿Cómo me doy cuenta de cuál me sirve y cuál no me sirve? ¿No? Hasta antes de esto, yo creo que hay muy pocas personas que llegan a conocer qué es un arbitraje ad hoc y qué es institucional, sí, ¿no? Giovanni, por ejemplo, hizo una encuesta ya hace un tiempo en las calles para preguntar quién conoce de arbitraje, ¿no? ¿Y cuál fue la experiencia que tuviste, Giovanni? ¿Puedes comentarles a los televidentes? Bueno, recordando aquella entrevista en la calle, pues la gran mayoría no tenía alguna referencia de lo que significa el arbitraje, salvo el arbitraje futbolístico, que es otro tema. O sea, no conocían, definitivamente. Pero habían dos personas que por lo menos, una de ellas habló de conciliación, que es más o menos una aproximación al tema de derecho,
y otra con una ayudita por ahí como que sí la sacó, ¿no? Cuando había un autor o un árbitro y las dos partes, tanto el demandado como el demandante, presentaban su caso y llegaban al laudo y todo lo demás. Pero de ahí el resto de personas pues no conocía el tema. Sí, Ahora, si no conocen de por sí ni qué es el arbitraje, menos pues van a saber si sales a la calle y preguntas, ¿conoce el arbitraje ad hoc? ¿Conoce el arbitraje institucional? Va a ser mucho más complicado, ¿no? Entonces, este es pues un déficit que nos demuestra que el Estado no promueve nada por los medios alternativos. Y yo justamente ayer cuando escuchaba a Duberly Rodríguez opinar, yo también decía, ¿no? O sea, ¿cómo le pedimos al ciudadano de a pie, que está en la calle, que sepa qué es arbitraje, si el mismo presidente del Poder Judicial, de la Corte Suprema, no sabe ni siquiera que el arbitraje puede existir o que puede ayudar, ¿no? Y dio una respuesta tan absurda como la que ya comentamos. En sí hay una gran deficiencia para poder mover el tema de arbitraje. El arbitraje en nuestro país ha crecido bastante, claro, y lógicamente se están dando también los efectos en corrupción, en que hay personas, como mencionábamos, de que no saben de arbitraje pero están ahí pues tratando de mover o de ver qué hacen en esto y que acaban haciendo daño a los clientes, y que ahí sí el colegio de abogados tendría pues que sancionar a estos malos abogados, ya una cuestión de ética, de que si no conoces, ¿por qué hablas? Y hablando justamente de los arbitrajes que se han perdido, Giovanni tiene también otros datos estadísticos. Exacto. Sí, de un tema también de corrupción, ¿no? Porque acá mencionan a Odebrecht contra los demás, digamos, empresas, instituciones que han tenido algunas controversias. Voy a hacer mención de los resultados, para que la gente pueda tener conocimiento. Por ejemplo, en el caso del MTC, Ministerio de Transportes, versus Odebrecht, en 30 casos arbitrales, 4 ha ganado el MTC y 26 Odebrecht. Eso sí. Ajá. En segundo lugar, Provías con Odebrecht, 0 Provías, 4 Odebrecht. Luego Sedapal, Odebrecht. Acá sale, bueno, en este caso es distinto, 0 Odebrecht, 3 Sedapal. Parsa versus Odebrecht, 3 ha ganado Odebrecht, 0 Parsa. En el caso de la región Ancash, 0 Ancash, 1 Odebrecht. Y PEHCBM, 0 casos y Odebrecht 1. O sea, se ve la distinción, que Odebrecht pues tiene la supremacía en cuanto al caso, ¿no? Que han llevado, han ganado en la gran mayoría de casos, de situaciones. Ahora, en esos casos de Odebrecht hay justamente un listado también de quiénes son los árbitros que más han estado en estos casos metidos, ¿no? Y el que gana por excelencia es Horacio Canepa, que es el que ha estado en casi todos los arbitrajes de Odebrecht, y que no pasó nada hasta que salió la noticia, como dijimos, en España, en donde se descubre que había una cuenta en Andorra en donde habían depósitos de Odebrecht a este abogado, a Horacio Canepa, ¿no? Entonces fue donde comenzaron las investigaciones. Y lo que yo pude encontrar también es que ahora en enero del 2018 la Fiscalía ya puso la mira en 15 árbitros que han estado en los casos de Odebrecht y que están ya siendo investigados para poder ver si ha habido algo de corrupción o no. Porque tenemos que dividir y entender bien que, por ejemplo, cuando uno ingresa a la página de IDL, van a ustedes poder colocarse en los televidentes, pongan arbitrajes Odebrecht, ¿no? IDL les va a dar son dos informaciones que tiene, 2 páginas. Una primera página donde van a describir lo que Giovanni nos acaba de mencionar, de cuánto dinero ha perdido el Estado en esos arbitrajes versus Odebrecht, de cómo es que de 42 casos, 41 han sido demandados por Odebrecht y solo 1 de parte del Estado, ¿no? Y que de estos 41, ¿cuántos casos perdió el Estado peruano? De los 41, pues la gran mayoría, ¿no? Acá no sale un... A ver, ¿puedes verificarlo? Creo que está atrás en los apuntes. Bueno, lo cierto es que de estos 42 casos el Estado peruano perdió la mayoría, creo que casi 37 casos fueron perdidos por el Estado peruano. Y los casos que ganó el Estado han sido ganados, pero no en el sentido económico. Ha ganado más bien el que sí se cumpla la obra, que se lleva a cabo, ¿no? O sea, no es que tampoco haya ganado dinero. Y existen muchas
personas o muchos árbitros que están en esta lista que ha hecho también IDL, diciendo los árbitros más convocados por Odebrecht, y están el principal Horacio Canepa, le sigue otra persona y otras personas en sí. Ustedes pueden verificarlo en la página de IDL, como les mencioné. Basta con poner arbitrajes Odebrecht y le va a salir el listado de estos árbitros. Pero ahora, el haber sido árbitro de un caso de Odebrecht, haber sido designado, ¿ya te convierte en un corrupto? No precisamente, porque es el mismo análisis que acabamos de mencionar. Claro. Son datos estadísticos, o sea, siempre estuvo, pero no sabemos aún si benefició inadecuadamente a Odebrecht o no. El análisis tendría ya que ser analizando todo el expediente y viendo si es que el árbitro cometió grasos errores a la hora de administrar la justicia. Alejandro, Sí, aquí tengo un dato, tú me vas a dar el visto bueno a ver si es correcto. a ver. Acá dice Checa una estrellita. Le pongo. la estrellita respectiva. Acá dice 35 casos ha ganado Odebrecht, bueno, ha perdido, y el Estado ha perdido 7. Bien. Y en cuestión de dinero, 254.656.753 en pérdidas. Ah, eso, 254 millones. Sí, así, Esa- esa es la cifra es- que sale aquí, ¿eh? Claro, es que esas son las estadísticas porque tienen el Congreso y lo cual se basa en un sustento para poder aprobar, para querer aprobar este proyecto de ley, ¿no? Sí, es que, como les digo, a veces se puede armar argumentos falaces en donde yo te menciono ciertas cosas y decir, ay, sí, es incorrecto, pero no hacemos las conexiones lógicas, ¿no? Que te llevan a la corrupción o no corrupción. Para poder nosotros saber si efectivamente en estos casos de Odebrecht los árbitros fueron corruptos o no, tenemos que analizar cada caso y ver si es que los medios probatorios aportados, si el Estado se defendió adecuadamente o no se defendió adecuadamente, si a pesar de repente el Estado haberse defendido adecuadamente, el árbitro igual laudó en contra. Ese análisis tendríamos todavía llevar a cabo para poder saber si hay corrupción o no hay corrupción en estos arbitrajes. Si no, no podemos darnos cuenta de lo mismo. Por eso es que es importante que la Fiscalía sí haga su trabajo y pueda determinar si estos árbitros jugaron o no jugaron inadecuadamente. Cuando se dio el escándalo de Odebrecht, el Colegio de Abogados hizo una comisión de arbitraje y esa comisión de arbitraje supuestamente iba a tratar de analizar los casos de Odebrecht. Pero armaron la comisión y a las semanas la desarmaron. Porque dijeron, no es posible porque ellos no pueden revisar los expedientes, porque los expedientes son eminentemente privados y los árbitros no te los pueden otorgar, porque las partes tendrían que mostrar su interés. Y por eso lo desarmaron, pero algo absurdo, porque si nosotros armamos ya el argumento jurídico, si el Estado es una de las partes, nosotros tenemos interés como ciudadanos de saber qué es lo que ha pasado, porque es nuestro dinero el que está en esos arbitrajes. Entonces, no hay ese límite que han creado, que han hecho para que no se pueda estudiar esto. El mismo Congreso está citando a las partes, Horacio Canepa, para poder saber qué es lo que ha pasado con estos arbitrajes. Esperemos tener respuestas, porque no vaya a ser que esto llegue a nada y simplemente seguimos en el país de las fantasías, ¿no? Donde todos son felices y nadie comete nada. Y simplemente tenemos pura un efecto de que la justicia no funciona, la administración de justicia no va. Ahora, la respuesta también, bueno, Fernando Rosa, gracias, nos menciona de que está satisfecho con la respuesta que se le dio. Saludamos a Eric Rojas Oscategui, éxitos amigos. Eric es fiscal, ¿no? Justamente, Fiscal. Eric está en tu cancha, por favor, el hacer la investigación y que no haya mayor corrupción. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos para analizar el tema de costos. ¿Qué te sale más barato? ¿Un arbitraje ad hoc? ¿Un arbitraje institucional? ¿Cuándo te corresponde elegir uno o el otro? Bien, vámonos a la pausa. ¿A dónde? Hola amigos de HCM, soy Alejandro Verástegui Gastelú y los invito a seguirnos todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana para tocar temas jurídicos y legales a favor de la sociedad a través de HCM Radio TV en tu programa Hecho y Derecho. ¡Los esperamos! Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma.
Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. De que ya tiene un código de tabla de honorarios, un estatuto de honorarios, en el cual ya nos dice cuánto te va a costar tu arbitraje. En cambio, en el arbitraje ad hoc, como mencionábamos, al ser totalmente privado, no existe un honorario. En el caso de contrataciones del Estado, sí hay un reglamento, hay una norma que menciona cuáles son los topes máximos para poder cobrar. No puedes cobrar más de eso. En el caso del derecho civil y comercial no hay topes. Lo que sí hay es referencias. Supongamos que nosotros, Jenny, nos llega al estudio jurídico un caso arbitral. Nosotros, ¿cómo podríamos pactar los honorarios? ¿O cuánto le va a costar? Porque al cliente lo que le interesa saber, después de exponerte todo, es, ¿pero y cuánto me va a costar? Claro. ¿Y qué me conviene? Un arbitraje ad hoc institucional. Entonces, nosotros lo que podríamos indicarles, ok, vamos a hacer un cálculo de honorarios para que pueda saber. Cada centro de arbitraje, como les mencionaba, que tiene arbitrajes institucionales, tiene su cuadrito de tabla de honorarios, en el cual ya podemos saber cuánto te va a costar. Y nosotros lo que podemos hacer es agarrar una de esas tablas y usarlas como referencia. En el programa anterior donde hablamos sobre arbitrajes, se les enseñó a calcular según la tabla de la Cámara de Comercio de Lima. Eso lo pueden utilizar. Ingresan a la página web de la Cámara de Comercio de Lima, se van al link que menciona arbitraje, se van al link que dice tablas, honorarios arbitrales, y les va a salir un aplicativo. En el aplicativo ponen la cuantía, que viene a ser por cuánto piensas demandar, esa es la cuantía, qué monto vas a pedir, sea lo que te deben, sea por intereses, con los devengados, con lo que tú creas. Y ese cálculo lo vas a, eso que has promediado como tu cuantía, lo colocas en el cuadrito, y luego simplemente pones cuánto vale el dólar a la fecha y te va a decir cuánto te va a costar. Te va a decir cuánto es el costo administrativo y cuánto es el costo por árbitros, ¿ya? Una vez que haces ese cálculo, si nosotros estuviésemos en el estudio jurídico y llegó el caso, nosotros podríamos imprimirle el cálculo y decirle, mire, el costo, si su caso se fuese a la Cámara de Comercio de Lima, es este. Si lo llevamos a un arbitraje ad hoc, podría cobrarse menos, porque se puede llegar a acordar hacer un negocio como medio alternativo con los árbitros y decirles, por favor, el costo podría ser menos, claro, y si los árbitros están de acuerdo y analizan de que la complejidad no es mucha, podrían rebajar el honorario. Entonces, el arbitraje ad hoc tiene la ventaja de que me permite utilizar totalmente la manifestación de la voluntad de las partes y podemos reducir los costos de ese arbitraje. Mientras que el arbitraje institucional ya obedece a tablas de honorarios. Entonces, una ventaja que tiene ahí, por ejemplo, el ad hoc, es que te va a costar menos. Menos, es cierto. ¿No? Ahora, una desventaja que sí tendría el arbitraje ad hoc frente al institucional, es que en el institucional, por ejemplo, ya tienes secretarios arbitrales que están experimentados, ya conocen de arbitraje. Mientras que en el ad hoc, como no existe y recién lo has formado, te podrías exponer a que designe una de las partes a alguien que no conoce de arbitraje. O de que estos árbitros también coloquen a un secretario arbitral que es torpe y que no hace el proceso debidamente, los plazos se le pasan, ¿no? Podrías viciarlo. Entonces, una desventaja del arbitraje ad hoc es cuando se designa a gente que no conoce de arbitraje. Pero lógicamente esto va a entorpecer y va a hacer de que no funcione ese arbitraje. Pero uno diría, entonces, si eliminamos el arbitraje ad hoc. No, porque si hay una salida. Si tu árbitro es
torpe, si el árbitro que designó la otra parte no ayuda, para de viaje, no asiste a las audiencias, o si el secretario arbitral hace eso, pues es fácil, pides una remoción y los retiras por lentos, o haces una recusación si te enteras de que el árbitro ya está parcializado a una de las partes, de repente fue abogado de una de las partes por algún tiempo. Es decir, hay causales, es decir, la propia ley de arbitraje te ofrece que ante un arbitraje ad hoc puedas defenderte. Pero lógicamente, como mencionábamos, no vas a poder defenderte si tu abogado no conoce de arbitraje. Porque si no conoce, no va a poder presentar su remoción, no va a poder presentar su recusación, no podrá presentar los remedios arbitrales, no va a poder impugnar adecuadamente y con los argumentos debidos. Y lógicamente puedes perder. Entonces, sea un arbitraje ad hoc o sea un arbitraje institucional, sí o sí tienes que asesorarte por alguien que conozca de arbitraje. Y designa también árbitros que conozcan para que no te arriesgues. A ver, Giovanni, ¿cómo vamos con los comentarios? A ver, sí, aquí hay nuevos comentarios. Dice César Reinaldo: los premios de la semana pasada es una depilación y antepasada un libro de arbitraje. Ya te contestaron ya. Pero la semana antepasada fue un libro de arbitraje más un tratamiento. Ay, no seas tan estricto también, Giovanni, por favor. Incentiva a los televidentes, por favor, incentívalos. Entonces, ya, buenos días, estimados conductores. Con respecto al arbitraje, ya, es una pregunta, ¿ya? A ver. Bueno, ya, para cerrar el tema del premio, César Reinaldo, ya tienes tu libro de arbitraje. Bien, saludos bravo. a César Reinaldo, bravo, es un televidente asiduo. Gracias, César. ¿Y cuál fue la pregunta? Ya, a ver. La pregunta, efectivamente. A ver. Ya. Listo. Buenos días, estimados conductores. Con respecto al arbitraje, en todas sus modalidades, ¿cuánto es el tiempo que demoran en hacer efectivo la decisión del árbitro? Y si no se cumple con el tiempo, ¿hay alguna sanción para la otra parte? Perfecto. Ya, y por último, Eric Osvaldo Rojas Oscategui. Éxitos, amigos. Buenos deseos. Sí, justamente. Mandamos saludos a Eric. Bien. Bien, César nos hace la pregunta, ¿no? Con respecto al arbitraje, en todas sus modalidades, ¿cuánto es el tiempo que demoran en hacer efectiva la decisión del árbitro? ¿Cuánto demoran en hacer efectivo? La decisión del árbitro es el laudo, ¿no? La decisión final, porque hay decisiones del árbitro que no son finales y que son solo resoluciones internas del proceso arbitral. Yo presumo que la pregunta va por el tema del laudo. Cuando ya tienes el laudo arbitral, tienes dos caminos según la propia ley de arbitraje. Puedes hacerla efectiva a través de la vía arbitral o a través de la vía judicial. En ese momento yo sí recomiendo irte a la vía judicial, ya no vuelvas al arbitraje. ¿Por qué? Porque el árbitro no tiene coercio, el árbitro no puede obligar. Supongamos de que Jenny fue el árbitro, ya laudaste, decidiste que de repente ganó una de las partes, ganó Giovanni Fiorentini. Ganó Giovanni y Giovanni tiene el interés de ejecutar su laudo. Claro. Entonces a Giovanni su abogado le dirá, oye, vámonos otra vez al proceso arbitral. Van al proceso arbitral, pero nadie le advirtió a Giovanni de que el árbitro no tiene coercio, no tiene cómo obligar. Igual tú fuiste al centro de arbitraje nuevamente, pagaste otra vez honorarios para el árbitro, para la ejecución, pero a pesar de eso, ¿qué sucede? Cuando el árbitro, que es Jenny, le indica a la otra parte, oye, cumple con el laudo, la otra parte de repente ni le contesta. Y tú vuelves a decir, oye, cumple con el laudo, y la otra parte de repente contesta, ah, no puedo, no tengo. Ya, ¿qué sucede en este caso, según la propia ley de arbitraje? El árbitro, como ya no puede obligar, va a decir, ah, bueno, ya intenté, ya busqué la vía en el proceso arbitral, pero ya no puedo obligar. Archivo y váyase usted al Poder Judicial. O sea, pagaste por gusto ya por el tema de la ejecución del laudo y perdiste tiempo. Mejor es irte directamente al proceso ejecutivo del Poder Judicial cuando ya tienes tu laudo. El arbitraje te sirve cuando la controversia está en debate, pero ya no te sirve cuando ya tienes tu laudo. Mejor ya vete ahí ese momento al Poder Judicial. Ahí sí habría que arreglar la normativa, ¿no? Para que esa parte de ejecución del laudo en vía arbitral también funcione. Ahí sí hay un déficit normativo, ¿ya? Claro. Entonces, a la pregunta que nos hace César Reinaldo, ¿cuánto tiempo demoraría? En realidad la demora para ejecutar un laudo ya depende del Poder Judicial. Se supone que la etapa ejecutiva es la más rápida, porque ya no hay derecho en debate, o sea, ya simplemente cumples o cumples, y si no lo haces, voy a incautarte las cuentas, voy a ver si embargo qué bienes tienes.
ya es ejecución coactiva directa que hace el juez, y eso es rápido. Lamentablemente el Poder Judicial, como sabemos, es pues una tortuga. Entonces, sí, lamentablemente, yo te puedo dar ahorita un plazo que deberían hacer, pero el Poder Judicial no lo hace, pues, no cumple. Ya, entonces, la ejecución, cuando la tengan, señores televidentes, váyanse ya al Poder Judicial cuando tienen su laudo. No debería demorar más de 3 meses el ejecutarlo, ¿no? Deberían estar ahí detrás de esto. ¿Y qué me dice? Y si no se cumple con el tiempo, ¿hay alguna sanción para la otra parte? ¿Qué sucede con la otra parte cuando no cumple y el juez ya está obligando? Podrás denunciarlo por desacato a la autoridad, ¿no? O podrás también sumar los intereses y eso es lo que lo va a perjudicar a la otra parte. Bien, entonces, esto es lo que hemos hablado sobre el arbitraje ad hoc institucional. Espero que haya llegado de manera clara a todos nuestros televidentes. Espero haber aclarado muchas de las dudas. Como siempre, Cronos es tirano con nosotros, ¿no? Ya se nos ha vencido el tiempo. ¿Algún mensaje final, Jenny, que puedas dar? Creo que el mensaje va más que nada para nuestros colegas, los abogados. Tenemos que ser un poco más éticos al poder decirle a nuestros patrocinados, a nuestros clientes, que no solamente todo proceso va a tener que terminar sí o sí en el Poder Judicial. Tenemos que brindarles, orientarles las soluciones más fáciles, recomendarles algunos medios alternativos y explicarles también el tiempo de duración y lo que es el costo. Entonces, como abogados no tenemos que ser tan cerrados en decir proceso, Poder Judicial. No, como que tenemos que explicarle eso a nuestros patrocinados, ¿no? Y muchísimas gracias, Alejandro, por este tema que no es tan nuevo, pero sí para la ciudadanía y para nuestros demás colegas, ¿no? Que necesitamos actualizarnos sí o sí en ese tema de arbitraje. Giovanni, ¿algún mensaje final? Bueno, hemos comprendido por intermedio del conductor que el tema muchas veces no es que si es ad hoc o si es institucional. O sea, el problema no es tanto la definición en sí de esos dos casos, sino de los autores, de los árbitros en sí, y hay que saber pues elegir y optar por este medio alternativo para no tener tanto tiempo, un proceso tan lento en el Poder Judicial. Pero simplemente animarlos a que tengan mucho cuidado en elegir, sea el ad hoc o el institucional, pero sin desanimarse, poder optar por esta alternativa, por este medio y, bueno, tener siempre esa visión para poder elegir lo mejor. Claro. Ahora, gracias Giovanni, gracias Jenny. Lo que nosotros, yo quisiera invitar es de repente, como hay muchos estudiantes universitarios que nos ven, que este debate del arbitraje ad hoc institucional sería importante llevarlo a las universidades, a hacer foros en los que se pueda debatir, ¿no? Pueden contar con nuestro apoyo también, pueden llamar, se les va a apoyar, podemos asistir para poder hacer este debate, ya que es interesante que los alumnos se entrometan, se metan de lleno a poder conocer estos temas también de arbitraje, ¿no? Los estudiantes de todas las universidades merecen conocer el arbitraje. Hay muchos estudiantes que me mencionan cuando hago los cursos de arbitraje y me dicen, doctor, lamentablemente mi profesor de medios alternativos solo es conciliador. Y lamentablemente hay muchas universidades donde solo son conciliadores, entonces de arbitraje no les enseñan nada o les enseñan algo pues somero, sí, totalmente tibio, cuando nuestro país requiere que tengan mucho más conocimientos en arbitraje. Entonces, invitamos a hacer foros. Y también agradecemos a la audiencia que estamos teniendo en otros países de Latinoamérica. En los últimos programas donde se tocó también el tema de arbitraje y el tema de medios alternativos de solución de conflictos sociales, nos han estado siguiendo bastante de Bolivia. Entonces agradecemos a la audiencia que está viéndonos desde Bolivia y que también los invitamos a participar, ¿no? A hacer consultas sobre el tema de arbitraje o comentarnos cómo se está viendo el arbitraje en su país, qué deficiencias tiene, qué aciertos ha tenido y poder apoyarnos, ya que el derecho comparado es muy importante. Y la importancia vital que tiene el arbitraje a nivel de Latinoamérica es de que las leyes son bastante parecidas porque todas obedecemos a la ley modelo UNCITRAL. ¿Ya? Entonces, agradecemos a la audiencia que ha estado viendo en Bolivia, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Chile y a México, ¿no? Que es donde nos han estado siguiendo, y esperamos que también nos propongan temas. De repente podemos tocar un tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o temas que hayan tenido trascendencia en estos otros países para poder comparar también el tema de derecho constitucional, derechos humanos, o también podría ser el arbitraje de inversión, en donde muchos países han estado perdiendo, lamentablemente Ecuador, Venezuela, Argentina les ha ido muy mal en el arbitraje de inversión, y creo que sería un tema muy importante de debatir. Bueno, esperamos sus recomendaciones y los saludos de cada uno de nosotros a ustedes. Gracias, señores televidentes. Gracias.